Hi, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Bonjour pour tous les étudiants. Comment allez-vous? Bonjour. Yo Bonjour. no soy la profe de francés, je m'appelle Cristina, pero ya entra la profe, ¿vale? Denle un minuto, por favor. Héctor Ok. Sánchez es Héctor Andrés. Oui, oui, oui. Oui, oui. Hola, el tutor es Jessit Morinelli, ya se va a conectar. Ay, Dios mío, gracias, Bueno, mi profe Andrés, estaba que te Merci. bombardeaba por el otro lado. es Merci, que sí, professeur. ya el profe tuvo un inconveniente, pero ya se va a conectar. Ok, ok. Listo, No gracias. problem. Pedimos excusas a todos los estudiantes que están muy No problem, puntuales professeur. por la situación. Ok, ok, no problem. En el reglamento. Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a nuestro atelier de francés. El día de hoy nos acompaña el profesor Jessit Morinelli, quien les habla John Freddy Vargas del Instituto Virtual de Lenguas. Sean bienvenidos, en unos minutos estaremos dando inicio.
Buenas tardes, el profesor Jessis Morinelli se encuentra ya ingresando para comenzar con la sesión. Nuevamente pedimos excusas por la situación presentada, puesto que hubo un error de cronograma por nuestra parte. Entonces pedimos excusas. Ya el profe ingresando y va a dar la clase como se tenía prevista hoy. Muchas gracias. Bonjour, je m'appelle Joanna, je suis née à Paipa. Je suis profesor de la langue et while en inglés. Mientras esperamos, ¿les parece si hacemos una actividad chiquita? Permiso, ya llegó. Gracias, buen día. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Jessy, hola, buenas tardes. Ya tienes permisos. Listo, bueno, muchas gracias. Qué pena con ustedes la demora. Hubo un inconveniente con el Drive, más bien como un error en el registro de la hora. Teníamos entendido desde el centro que era a las 6 de la tarde y no a las 4. Entonces, mis disculpas para todos los presentes por su puntualidad y por su presencia en el encuentro. Bueno, vamos a iniciar sin más preámbulos para no hacerlos esperar más tiempo del que ya han estado esperando. Muchas gracias por estar acá presentes. Segundo. Listo.
¿Listo, Yesid? Si tienes permisos, ¿ya verificaste? Ah, sí, 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 ya, listo. Bueno, cualquier cosita me escribes, ¿va? Muchas gracias. On va commencer. Pouvez-vous voir la présentation dans ce moment? Oui, ¿pueden ver? Oui. Sí, quisiera que me confirmen si en ese momento pueden ver la presentación, si me escuchan bien también, ¿no? Que pues, me estén escuchando. Oui, Oui, monsieur, oui, on Oui. peut Ah. regarder la présentation. Oui, ça marche bien, c'est bien. Merci. So, bienvenue tout le monde dans cet atelier de français. Et aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets très faciles de la langue française et très faciles d'entendre. Plus que tú, ¿no? Más que todo, dos temas no tanto sencillos, digamos que no todos los temas los podemos calificar, o no creo que haya un tema sencillo, calificarlo como sencillo creo que no es lo correcto, sino más bien son dos temas, digamos que se nos pueden facilitar a la hora de comprenderlos. ¿Sí? On parle de les accents pour épeler et on parle de l'article défini. Oui, les accents pour épeler, c'est-à-dire en español los acentos que hay en la lengua francesa para deletrear, ¿no? O no solo para deletrear, pero por supuesto que también para la escritura, ¿vale? Si ustedes han tenido algún acercamiento al francés anteriormente, sabrán que a veces nos encontramos que algunas vocales, porque esto solo sucede con las vocales, tienen unos acentos, ¿cierto? Que no son o no son familiares para nosotros en nuestro español. Un ejemplo muy claro lo tienen ustedes en pantalla en este momento, que es la palabra français. Oui, français, ahí vemos una C cedille, oui, le C cedille, una C que no tenemos, por ejemplo, en español. Entonces es un grupo no muy amplio, afortunadamente, de acentos, ¿sí? O de características de algunas letras del alfabeto en francés que no son, pues no las tenemos en nuestro español y es importante tenerlas en cuenta o aprenderlas al momento de sumergirnos en este idioma tan bonito, ¿no? También tenemos el artículo definido, ¿sí? Que digamos puede también sonar como un tema sencillo, pero tiene sus variables y hoy vamos a abarcar un poquito de esas variables. Bueno, alors on continue. Je crois que je vais passer la vidéo de l'INVIL et la promotion de l'INVIL. Vamos a pasar el video y la promoción del INVIL. On va commencer. Avant de commencer avec les accents en français, antes de comenzar con esto de los acentos, je voudrais vous présenter quelques questions qui sont très pratiques et qui sont très utilisées quand on veut que quelqu'un appeler quelques mots. ¿Sí? Algunas preguntas sencillas cuando queremos que alguien nos deletree algo, ¿no? Entonces, muy importante en este momento que conozcamos el verbo épeler, ¿sí? Que es el verbo pronunciar o deletrear, ¿no? Pero ojo que también nos puede servir para la escritura, ¿no? Cómo se escribe cierta palabra cuando la escribimos letra por letra, ¿no? Del mismo modo en que deletreamos. Agradezco que o les recomiendo que si alguno de ustedes va teniendo alguna duda a medida que vayamos avanzando, la puede ir planteando. Alors, la première question, c'est épeler, s'il vous plaît. C'est pas du tout en cuestión, ¿sí? No es del todo una pregunta, es más como una orden, ¿cierto? O una dirección. Épeler, s'il vous plaît. ¿Pouvez-vous reconnaître qu'est-ce que ça veut dire en español? Oui. Qu'est-ce que vous croyez que épeler, s'il vous plaît, veut dire en español? ¿Qué creen que quiere decir esto de épeler, s'il vous plaît, en español? Yo no sé si de repente, si doy las direcciones solo en francés o vamos 50 o 50, ustedes me dirán, profe, mejor vámonos 50-50 o profe, todo en francés, como ustedes lo prefieren. Deletree, por favor. Muy bien, Johnny nos comparte ahí en el chat. Deletree, por favor. Muy bien. Más como deletrea, ¿no? Deletree, sí, perdón. Deletree, por favor. De Pelé, esa terminación EZ es más como para usted, ¿no? Deletree, por favor. Alors, on continue avec la deuxième question. La segunda pregunta, ¿oui? La deuxième question, c'est comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit?
Me gustaría que alguien repita, alguien active su micrófono y repita estas dos preguntas que llevamos hasta el momento. Appelez s'il vous plaît et comment ça s'écrit. ¿Quién quisiera activar su micrófono y practicar? Johnny está muy participativo en el chat. Ya nos dijo, profe, eso significa cómo se escribe. Ça c'est très bien, Johnny, merci. ¿Alguien quisiera pronunciar, practicar la pronunciación de estas preguntas? Vamos, animémonos, no tengamos miedo a pronunciar. Miren que algo muy interesante pasa con el francés, y es que tiene sonidos precisamente que no tenemos en el español. Entonces es súper importante que lo practiquemos, que acostumbremos nuestras cuerdas vocales a estos sonidos, ¿no? Por aquí alguien levantó la mano. Cristal, oui, Cristal, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter les questions? Et comment ça s'écrit? Oui, très bien. Et la première? Oh, merci beaucoup. La première question? Hein? Appelez, s'il vous plaît. Oui, ça c'est très bien, Cristal, merci beaucoup. Appelez, s'il vous plaît, comment ça s'écrit? Oui, ça marche, ça fonctionne, ça va bien. Alors, on continue avec la troisième. Vous pouvez appeler votre prénom? Vous pouvez appeler votre prénom? ¿Qué creen ustedes que significa esto? Activemos los micrófonos, no tengamos miedo. ¿Qué es eso de prénom? ¿Conocen esa palabra? Muy bien, Johnny. Johnny está muy activo en el chat. El nombre. ¿Puede usted deletrear su nombre? ¿Sí? Bueno, más adelantico vamos a hacer el ejercicio de deletreo, no se preocupen. Vamos con la quatrième, c'est vous pouvez appeler votre prénom. Miren, prénom y nom, básicamente es lo mismo, pero la diferencia, prénom y nom. ¿Qué es que c'est nom en español? ¿Conocez-vous les mots nom? ¿Oui o no? Si prénom es el nombre, que será nom, apellido, muy bien. Nom es el apellido, ça marche bien. Vous pouvez, puede usted, ¿no? Ese vous es usted, pouvez viene del verbo pouvoir, que es poder, ¿no? Puede usted o usted puede deletrear su nombre. Ça sort très bien, on continue. Alors, la cinquième, c'est appeler votre prénom au prénom, s'il vous plaît. Oui, muy sencilla. ¿Qué creen que significa? Appeler votre prénom au prénom, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous croyez? Mira, recuerden, ahí tienen una captura de un diccionario. Appeler es deletree, ¿no? Entonces, deletree su apellido o su nombre, por favor. Ça marche bien. Merci, Christian, et merci, Johnny, en el chat que están muy activos. Listo. Entonces, cuando se trata de deletrear, pues hay algo muy claro que uno tiene que tener en cuenta y es el alfabeto. ¿Sí? El alfabeto. Por fortuna, y yo creo que es una suerte, el alfabeto en francés no difiere mucho del alfabeto en español, ¿no? Si yo lo comparo, por ejemplo, con el alfabeto en inglés, que me parece que ya la pronunciación de las letras, de las consonantes cambia un poquito, me parece que el de francés no cambia mucho. Hoy nos vamos a concentrar en los acentos, sí, pero antes de concentrarnos en los acentos, quiero que veamos este video y recordemos un poquito el abecedario, ¿vale? Voy a reproducir el video y ustedes me comentan si escuchan. A, B, C, D. ¿Pouvez-vous écouter? ¿Pouvez-vous écouter? ¿Pueden escuchar? ¿Oui? Oui. Oui. Merci. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Q, R, S, T, U, V,
quelque chose à passer. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Oui, ça c'est très bien. Alors, como vous pouvez haber écouté, como pouvez avoir écouté, como han podido haber escuchado, entonces tenemos que básicamente la pronunciación es muy similar a diferencia de esas últimas letras de repente como la X, ¿cierto? Que es más X, en francés es X, la Y, que Y, bueno, puede ser un poco diferente, pero la mayoría son muy similares a las de nuestro español, ¿no? En cuestión de pronunciación. Quelque chose importante pour dire, algo importante por decir, es que l'alphabet francés se compose de 20 consonantes, ¿oui? Entonces, tenemos en el alfabeto francés 20 consonantes y de 6 voyelles y de 6 vocales, ¿vale? Para que lo tengamos un poco en cuenta. Acá tenemos el grupo, pues, on peut voir maintenant l'alphabet. En este momento podemos ver el alfabeto et les voyelles. Quelque chose très différent de la langue française a la langue española, c'est que dans les voyelles, on trouve, nosotros encontramos l'Y, ¿sí? L'Y. Nosotros en las vocales del francés tenemos una pequeña diferencia y es que dentro de las vocales entra la Y, ¿cierto? Eso suena un poquito loco, un poquito extraño para nuestro español, ¿no? Pero sí es importante que lo tengamos en cuenta y es más que todo por una cuestión de sonido que vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Sí, Johnny, con mucho gusto les estaré compartiendo el video para que puedan practicar el alfabeto. Con mucho gusto la presentación también, si es posible, ¿no? Alors, on a les consonnes et on a les voyelles. Mais, alors, commencez avec les accents. Vamos a comenzar entonces de una vez con los acentos, que es el tema que nos interesa hoy, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar en francés, on va trouver en français 5 accents. Vamos a encontrar 5 acentos importantes, ¿oui? On peut dire on va les voir mejor, vamos a verlos para no nombrárselos sin que ustedes los vean antes de tiempo. Vamos a comenzar con los primeros, ¿listo? Los dos primeros, vamos a dividirlos en segmentos. Entonces, los dos primeros son muy similares, se parecen a esa tilde que tenemos en el español, ¿oui? El premier, c'est l'accent aigu. L'accent aigu, que es como el acento agudo, ¿no? El acento agudo. Este lo podemos encontrar en una palabra, como es la palabra, vamos a verlo acá, de esta animación, la fe de la forêt. ¿Qué es que veut dire la fe de la forêt en español? ¿Qué creen que significa la fe de la forêt? La fe de la forêt. ¿La fe de la rana? No, no, Cristian, no. Cerca, pero no, pero diferente. La fe de la forêt, qu'est-ce que vous croyez? Esa, Maxe, Camila, muy bien. El hada del bosque, ¿sí? Porque bosque en francés es femenino, ¿sí? El hada del bosque. Entonces, fe es hada. La fe de la forêt. Si se dan cuenta, la palabra hada tiene un accent aigu, tiene un acento agudo. ¿Qué pasa con ese acento agudo? ¿A qué se les parece a ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde lo han visto? ¿Sí lo han visto o no? Ah, muy bien. Muy bien, alguien nos dijo por ahí, es el acento en español, es la tilde del español. Entonces, recuérdenlo, acuérdense por esa parte. Ah, l'accent aigu o el acento agudo del francés es la misma tilde del español. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vámonos con el otro acento que tenemos en francés, que es l'accent grave. ¿Sí? L'accent grave, el acento grave. ¿Qué pasa? Es esa misma tilde,
del español, pero esta vez no se va a dirigir hacia la derecha, sino se va a dirigir hacia la izquierda. Y lo podemos encontrar en la siguiente oración. La bonne sorcière. ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso de la bonne sorcière? Ahí la imagen les dice todo. La bonne sorcière. La bruja buena. Ça c'est très bien, Johnny. La bruja buena. Buena, sorcière, bruja. Entonces miren que ahí tenemos una palabrita que es sorcière, bruja, que nos lleva, sí, lleva una E normal, una E igual a la de nuestro español, pero también lleva una E con acento grave. ¿Listo? O una E avec l'accent grave. Es lo mismo, le même chose, la misma cosa, avec le mot fait, con la palabra hada. Una que sa mot a un accent aigu, tiene un acento agudo, ¿no? A diferencia de nuestro español. Aún va a continuar. Entonces, para ir resumiendo, tenemos que, al igual que en nuestro español, nos vamos a encontrar estos acentos con muchas vocales, o con las vocales, mejor dicho, pero tenemos como unas diferencias, y es que podemos encontrar esos acentos que son esa tilde hacia la derecha o esa tilde hacia la izquierda, que se llaman les accents, ¿sí? Los acentos graves o agudos. Ya sabemos que el agudo es el mismo del español, o tiene la misma dirección del español, que va hacia la derecha, y l'accent grave, que va hacia la izquierda. ¿Dónde van a encontrar ustedes estos acentos en francés? Los van a encontrar, por ejemplo, el accent aigu, el accent agudo, que es el mismo del español, solo lo van a encontrar en la letra E. Oui? Par exemple, on a fait, poésie, éléphant, bébé, téléphone, caméra. ¿Sí? Siempre ese acento agudo lo vamos a encontrar en la letra E. Mais l'accent grave, on le trouve avec la lettre E, A, U. ¿Sí? La pronunciación c'est la même. Ça ne change pas. Eso no cambia, ¿sí? No vayan a pensar que es que, ay, como tiene un acento, va a cambiar un poco la pronunciación. No, la pronunciación viene siendo la misma, solo que dentro de la escritura debe ir así, ¿sí? L'accent grave. Entonces lo tenemos en palabras como sorcière, règle, après, mystère, voilà. ¿Sí? ¿Conocen esas palabritas que tenemos, este banco de palabras? ¿Alguna palabra es nueva, desconocida? Bueno, yo creo que las de la primera columna están muy sencillas. Fe, yo creo que era como la más extraña, pero ya sabemos que es hada. Las otras pues tienen una estructura muy similar a la del español. Pero ¿qué me dicen de la segunda columna? ¿Las conocen todas? Sorcière, bruja, ¿no? Règle, qu'est-ce que c'est règle? Regla, ¿no? Regla, la regla, les règles qu'on utilise à l'école, la que utilizamos en el colegio. Après, qu'est-ce que c'est après? Qu'est-ce que c'est après? Luego de o después de. ¿Oui? Après, luego de o después de. Mystère, bueno, muy parecido, ahí lo tenemos, misterio. ¿Qué es que ese U? Miren ese U tan interesante. ¿Alguien conoce ese U? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien, es el dónde del francés. Por ejemplo, où t'habites? ¿Dónde vives tú? ¿Cierto? Où est, je sais pas, où est la maison? ¿Dónde está la casa? Oui. Où est le parc? ¿Dónde está el parque? Oui. Y ese voilà, yo creo que ese voilà también lo hemos visto. ¿Qué será ese voilà? Qu'est-ce que vous croyez que c'est voilà? Listo, muy bien. María nos dice listo. Sí, es una forma de decir listo. En realidad es más como una expresión del francés, ¿no? A veces puede tener muchos significados dependiendo del contexto, pero básicamente lo que quiere decir es listo, o así nomás, o y eso es todo, o dependiendo del contexto, si estamos mostrando algo, por ejemplo, estamos mostrando un producto,
Et voilà. Y aquí está, ¿sí? Entonces tiene como varios significados dependiendo el contexto en el que lo estemos manejando, ¿vale? Bueno, resumiendo, entonces estamos viendo los acentos, ya vimos que hay un accent aigu, un acento agudo, un accent grave, un acento grave, que son como las tildes del español, que los vamos a encontrar en ciertas vocales y que pues básicamente son necesarios para la escritura de algunas palabras, no van a cambiar en mucho la pronunciación, pero se necesitan para escribir algunas palabras como las que ven en este momento ustedes en pantalla. On continue avec un troisième et un quatrième accent. Vamos a continuar con un tercer y cuarto acento, ¿vale? Après, Cristian, après c'est después de. Après. ¿Sí? Por ejemplo, après la matin, después de la mañana, ¿sí? O après l'après-midi, después del mediodía, ¿sí? Ça c'est après. Après la clase, después de la clase. On va a continuar. Entonces, los acentos del tercero y el cuarto. Bueno, se los voy a presentar acá. El primero es l'accent circonflexe. Oui, l'accent circonflexe. Et le deuxième, c'est le tréma. Oui. Entonces, estos son un poquito extraños. Digamos que el tréma lo tenemos en español con algunas palabras. Por ejemplo, con la palabra portugués, de repente, con algunas palabras lo podemos encontrar en la letra U, pero no es tan común, ¿no? En francés se encuentra, digamos, en una variedad más amplia de palabras. Lo llamamos en español la diéresis, por ejemplo, al tréma. Y al accent circunflex, pues le llamamos el acento circunflejo, aunque no lo encontramos en el español. Ici, vous pouvez voir, ustedes pueden ver un exemple. Par exemple, la fête d'anniversaire. Qu'est-ce que veut dire la fête d'anniversaire? La fiesta de aniversario, presque, casi, pero pas aniversario, no es aniversario. La fête de quoi? De cumpleaños, muy bien, John. La fête d'anniversaire. Anniversaire, c'est cumpleaños en español. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, tenemos una E allí en la palabra fête, ¿sí? Pero es una E un poco distinta. Es una E avec un accent circonflexe, con un acento circunflejo, que pues básicamente es necesario para la escritura de la palabra fiesta y de otras palabras. También tenemos Joyeux Noël. ¿Qué es que veut dire Joyeux Noël? ¿Qué se les ocurre? Joyeux Noël. Navidad, muy bien. Noel es Navidad. ¿Y Joyeux? ¿Qué es que se Joyeux? Así como cuando dicen por ahí en inglés Merry Christmas. No. Joyeux. Feliz. Oui, ça marche. Feliz Navidad. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oui. Y nos damos cuenta que en la palabra Noel, que es Navidad, tenemos un accent lettrema. Tenemos un acento de la diéresis, ¿sí? Que son estos dos puntitos encima de la letra, de la vocal en este caso, ¿no? Y que son necesarios para escribir algunas palabras. Vamos a ver en qué otras palabras los podemos encontrar. Entonces, l'accent circonflexe o circunflejo lo podemos encontrar en estas palabras. Por ejemplo, tete. ¿Qué es que veut dire tete en español? ¿Vous connaissez esa mot? ¿Conocen esa palabra? Mot. ¿Esa palabra la conocen? ¿No? C'est un partie du corps. Es una parte del cuerpo. La tête. Cabeza. Cabeza, ça c'est très bien. Para escribir cabeza necesitamos un accent circunflexe en la primera E. Tête. ¿Oui? Alors, on continue. Forêt. Ya habíamos visto forêt. ¿Recuerdan que era forêt? ¿Sí lo recuerdan? Lo vimos por ahí con el hada. Muy bien. La forêt, que en francés es femenino, decimos la forêt es el bosque. Ça, c'est très bien. On a l'hôpital. Très facile. Qu'est-ce que c'est en español?
Hospital, oui, ça marche, c'est très facile. La flûte, qu'est-ce que vous croyez que c'est la flûte? La flûte, ¿qué creen que es la flûte? ¿A qué se les parece? Flauta, muy bien. El H, ¿qué será H? Ah, cerca, Pedro. Edad. Ça, c'est très bien. María Paulina y Valentina. Edad. Ça, c'est très bien. Bueno, si se dan cuenta, entonces algunas palabras van a necesitar de ese accent circunflex para poder ser escritas como esas que ustedes ven en pantalla. Ahora, l'extrêmement lo podemos encontrar en otras palabras como me, canoe, Rafael, egoísta. ¿Sí? Entonces son palabras en las que podemos, son menos comunes las palabras con la en francés, son menos comunes. ¿Qué creen que es esa primera palabra? Me. Le me. Es un alimento. Exacto, c'est très bien, María Paulina, el maíz. Canoa es muy fácil, la canoa. Rafael, pues es un nombre, ¿cierto? Rafael en nuestro español. Y egoísta, muy fácil, egoísta. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar estos acentos o este segundo grupo de acento? El circunflex lo podemos encontrar en todas las vocales, excepto ¿cuál? A ver, ¿quién le estaba prestando atención a las vocales del francés? En todas las vocales, excepto ¿cuál? Según lo que ustedes ven ahí en pantalla. Y. Se hace très bien. Y. Miren, porque la Y también hace parte de las vocales en francés. Entonces, este accent circunflex va con todas las vocales, excepto con la Y. El accent lettrement lo vamos a encontrar solo con 3 de las vocales, con la letra letra I y la letra I. ¿Sí? Entonces, con la E, la I y la U, ¿vale? Como ustedes pueden ver también en pantalla, según los ejemplos. Vamos a hacer acá un pequeño ejemplo antes de pasar al último acento del francés, ¿vale? Entonces, je voudrais que vous connaître, me gustaría que ustedes conozcan, ces petites filles, a esta pequeña niña, ces petites filles. Ella nos dice, mon prénom est Irene. Mon prénom est Irene. ¿Listo? Mi nombre es Irene. Muy bien. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo haríamos para deletrear si dentro del nombre Irene hay una letra con acento? Lo que vamos a hacer es que cuando deletreemos una palabra con acento, tenemos que indicar el acento, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, ¿quién me dice cómo se pronuncia la primera letra de Irene? Muy fácil, muy fácil. Vamos, activen los micrófonos. C'est la même chose en español. C'est la même chose. Y, oui, c'est la même chose, la misma cosa. Miren, entonces lo deletrearíamos así. Y, pero cuando llegamos a esa letra que tiene un acento, no podemos simplemente en este caso decir, por ejemplo, Oui, yo no puedo decir I, N, E. No, si nuestra palabra tiene un acento, tenemos que ser específicos en ese acento. En este caso, I, accent grave, oui. Entonces, siempre que nos encontremos una palabra con un acento y la queramos deletrear, tenemos que marcar ese acento, ¿vale? Tenemos que indicar que existe ese acento precisamente para que la persona que, por ejemplo, nos esté escuchando tenga una buena, pueda entenderlo correctamente y lo escriba correctamente. Vamos a hacer un ejemplo. Epelez-vous, que quiere decir deletreen ustedes, o es el momento de que ustedes deletreen. Yo les voy a colocar una palabrita acá y quiero saber quién me puede ayudar a deletrearla. Recordemos, hemos visto 4 acentos. L'accent aigu, el acento agudo, que es el mismo del español, muy facilito. L'accent grave, que es parecido al del español, pero va en la otra dirección, no hacia la derecha, sino hacia la izquierda, ¿cierto? Luego tenemos
le tréma, que son los dos punticos, y luego tenemos l'accent circunflex. L'accent circunflex, que es como esa casita que se va a ubicar, o ese techo que se va a ubicar encima de algunas vocales. Entonces, ¿quién me ayuda a deletrear esta primera palabra? Arrêté. ¿Conocemos qué es que sea arrêté? Hay una canción de Edith Piaf muy famosa que en un momento ella grita arrêté. ¿Qué quiere decir ese arrêté? Deténganse, paren. Muy bien. Arrêté, parar, es el verbo parar. Bueno, ¿quién me ayuda a deletrear? ¿Quién me puede aider? ¿Quién me puede ayudar a épeler le verbe arrêter? Vamos, activemos el micrófono e intentemos. Yo les ayudo si se quedan con alguna o entre todos nos ayudamos. Bueno, Johnny nos escribió allí en el chat el deletreo. Muy bien, Johnny. Johnny D. Johnny nos dice A, R, R, E, accent circonflexe, T, E, R. Ça, c'est très bien, Johnny. Merci. Mais je voudrais que vous activez le microphone. Listo, pero lo has hecho muy bien. Miren, así como lo ha hecho Johnny, ça marche bien. Vous pouvez parler, Johnny? Oui. Tutor, pues es mi primera aproximación al francés, entonces pues tengo una duda, ese er no es er como en español, usted lo hace como gutural pareciera, pero no sé cómo reproducir. La cosa es que no podemos hacer una R como la del español, por ejemplo, como la de ratón o carro, que nuestra R es muy marcada, ¿no? Esa R del francés es un poquito más suave, es más delicada. Es como si se quedara un poquito sin aire uno al final. Oui, y va muy con garganta. Por eso les decía hace un momentico que es importante que empecemos a practicar, que no tengamos miedo de hablar en francés, de pronunciar, digamos, el alfabeto. Podemos empezar por ahí, porque nuestras cuerdas vocales se van a tener que ir acostumbrando a unos sonidos que créanme que si no nos acostumbramos nos pueden causar hasta un dolor de garganta. ¿Sí? Entonces es bueno ir practicando. Pero intentémoslo, Johnny, yo sé que puedes. Comencé, comienza. Oh, va. La A no es A. Oui, la même chose. A. Es circunflex. T. E. Y R. Oui, c'est très bien, merci Jenny, ça marche. Así, eso funciona, nos funciona muy bien. Alors, j'ai un deuxième mot. Yo tengo una segunda palabra. Vamos a ver quién quisiera ayudarme. Écouter. ¿Conocez-vous le verbe écouter? Oui, c'est très facile, c'est très Escuchar, muy bien. Miren, el verbo escuchar tiene un acento, pero no es letrema, no es letrema, que son los dos punticos, no es el circunflex, que es la casita o el techito, no, tiene un acento, pero ¿será agudo, aigu, o será grave, será grave? ¿Quién me dice? Profe, qué pena, vuelves a repetir. ¿Cómo se pronuncia? ¿Escuchar? Écouter, écouter. Écouter, oui, écouter. Muy bien, por ahí alguien dijo, profe, es un acento agudo. Muy bien, ¿cómo reconocemos el acento agudo? Porque es el mismo como la tilde del español. Va hacia la derecha, ¿no? Se inclina hacia la derecha. Ahora, ¿quién me ayuda a deletrear esta palabra, este verbo écouter? Vamos, intentémoslo. ¿Puedo yo? Oui, ¿Cristal? bien sûr, Cristal, oui. Accent aigu.
C, U, T, E, R. Como si nadie al final. R. Eso, excelente, qué bien, lo has hecho muy bien, Cristal. Vous l'avez fait très bien, lo has hecho muy bien. Et accent aigu, C, U. Luego tenemos, bueno, la pronunciación de la U es más cercana a una I, ¿no? Es más cercana, entonces como U, oui. On a T, on a E et on a A, nuevamente. Oui, ça c'est très bien, Cristal. Vous l'avez fait très bien. Alors, on continúe. Vamos a irnos con el último acento. Ya hemos visto 4. El acento agudo, el acento grave, la treme, oui, y l'accent circunflex. ¿Listo? Ahí los tenemos los 4 en el anterior. La treme, que es como los 2 punticos, y el circunflex, que es como el techito. Y el agudo y el grave. El agudo como el del español y el grave como el del español, pero en la otra dirección, hacia la izquierda. Ahora tenemos la cedille y con este terminamos la parte de los acentos. Entonces a veces muchos de los estudiantes, uy, profe, pero ¿qué es esa C con una colita ahí como con un rabito? ¿Eso qué es? Esa C, letra o esa letra es la C cedille, es la C cedilla, ¿sí? Del francés. Y funciona, bueno, con la escritura de algunas palabras. Por ejemplo, vamos a irnos por acá con un ejemplo. ¿Quién quisiera leer el ejemplo? Yo creo que ya calentamos esa garganta y ya podemos leer. A ver, ¿quién me ayuda? Vamos, ¿quién me ayuda? Pedro, Pedro, Ale, vamos. Le neveu garçon de la compagnie. Oui, ça c'est très bien. Quelque chose pour corregir, algo para corregir, nouveau. Y miren que aquí en la segunda imagen que yo les tengo en pantalla hay una clave para todos ustedes. Esa C cedilla no la vamos a leer como la C del español, como por ejemplo en cocodrilo, no. ¿Qué pasará con esa C cedilla? ¿Cómo la vamos a leer? Garzón. Ah, como una S, muy bien. Entonces, le nouveau garçon, le nouveau garçon. Otra vez, un autre fois, Pedro. Le neveu garçon de la compagnie. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire en espagnol? ¿Un empleado de la compañía? El nuevo chico o el nuevo muchacho de la compañía. ¿Listo? Garçon es muchacho, chico, ¿sí? Ça, c'est très bien. Bueno, entonces tenemos la C cedille, que es una C con esa pequeña figura al final, como si una S se quisiera meter dentro de ella, y precisamente el sonido va a ser como el de una S, ¿no? La vamos a encontrar con las vocales A, U, ¿sí? Y siempre la vamos a pronunciar como una S. Por ejemplo, ¿quién me ayuda a pronunciar estas palabras que tenemos aquí? Soy principiante, pero me voy a lanzar. Comercial, Oui, pasate, passare, Pa- oui. pasear, paxón, limaxón. Oui, ça c'est très bien. Bueno, algunas correcciones. La primera lo hiciste muy bien. Comerciant, comerciante, muy bien. Façade también lo hiciste muy bien. ¿Qué será eso de façade? ¿Qué creen ustedes? Es la fachada del frente de una casa. Ça c'est le façade. Oui. Français, francés, français. Esa A con esa I suena como una E. Français, oui. Le français, el francés. ¿Qué será façon? ¿Qué creen que es façon? Es la palabra modo o manera. Y luego tenemos limaçon, que es un animal. ¿Cuál animal creen que puede ser? ¿Alguien lo conoce? Limaçon. Es muy lento.
Limaçon. Más lento, yo creería. Más lento que una tortuga, Johnny. Perezoso, no sé si es el caracol. Muy bien, el caracol. Ça, c'est le limaçon. El limaçon, el caracol. Oui. Alors, on continue. Listo. Nos vamos a ir a un concurso de pelación. ¿Qué creen que sea eso? Ahora sí se puso esto bueno. Un concurso de pelación. ¿Qué creen que sea? Concurso de deletreo. Muy bien. ¿Están listos? ¿Sí o no? Oui, no. Johnny dice oui. Se hace très bien, Johnny. Yo creo que todos estamos listos, porque no importa si aún tenemos dudas, no importa si no estamos muy seguros del deletreo, este concurso nos va a servir para reforzar y para aprender. ¿Listo? Entonces, vámonos por aquí. Va a ser muy sencillo. Yo voy a abrir este jueguito que ustedes ven en pantalla. Voy a buscarlo por acá. Lo tengo preparado. Y yo voy a girar la ruleta y voy a nombrar a alguien. Vamos a hacerlo así como a dedocracia. Yo voy a nombrar a alguien y espero pues que ese alguien nos colabore con el deletreo. Creo que es esta. Listo, ¿pueden ver el jueguito en pantalla completa ahora? ¿Oui? Oui, merci, Johnny. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo voy a nombrar a alguien del público, a Camila, Camila Cortés. ¿Pouvez-vous m'écouter, Camila? ¿Puedes escucharme? ¿Pouvez-vous m'écouter? Recordemos que el verbo écouter es el verbo escuchar. Oui, Camila. Yo no sé si están llegando, se están yendo ahora que empezó el deletreo. Bueno, vamos a hacerlo voluntariamente entonces, ¿vale? Entonces yo voy a girar la ruleta y vamos a ver quién quiere participar. C'est très facile. Le nom d'un pays. El nombre de un país. ¿Sí? Israel. Israel. C'est très facile. Bueno, Bueno, vamos a recordar entre todos primero cómo se llama este acento. ¿Quién lo recuerda? Le tremé. Letrema. Letrema. Oui, letrema. Ya sabiendo que se llama letrema, entonces yo creo que deletrearlo es muy fácil. ¿Quién quiere deletrear Israel en francés? O bueno, empiezo yo, pero entonces me están dejando la más fácil a mí. Luego puede que les corresponda una más complicada. Voy a empezar yo. Yo, profe. Ok, ¿cómo decimos yo? Moi. Moi, prof. Moi, prof. Moi, prof. Moi, prof. Oui, ahí lo envié al chat. Moi, prof. Alors, commence. Comienza. I. Oui. C. S. S. R. No. Es R. 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 I. A. Pero letreme. Letrema. Y El, ça c'est très bien. Maintenant, les mots complets, la palabra completa. Israel. Israël. Oui, ça c'est très bien. Israël. Oui, merci beaucoup. Lo has hecho muy bien, Johnny. Alors, on continue. Vamos a continuar. C'est un animal. C'est un animal. Es un animal. Oui, c'est quel animal? La cebra, muy bien, la cebra, listo. Bueno, ¿quién me ayuda a deletrear cebra? Miren que tenemos un acento. Recordemos que estos son los primeros acentos que vimos. Uno se llama l'accent aigu, el acento agudo, y otro se llama l'accent grave. ¿Cómo reconocemos el accent aigu? Es el mismo del español, y el accent grave, pues es el mismo, pero en dirección a la izquierda.
En este caso, como nos dice Johnny en el chat, es un accent grave. ¿Quién quisiera ayudarme a deletrear la palabra cercle? Pedro, ça c'est très bien, Pedro, commencez. Comienza. Set, oui. Grave, oui. Ah, ça c'est très bien. Y lo has hecho con mucha facilidad, Sergio. Muy bien. Muy bien. Va, continúe. Vamos a hacer dos más. Vamos a hacer dos más. Me gustaría que una señorita nos colabore. Ya tuvimos la participación de dos compañeros. C'est un verbe. Es un verbo. Oxígene. Oxígene. Oxigenar. ¿Quién nos colabora por acá? Camila, ça c'est très bien, Camila, commencez. O X, 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 Y, oui. X, Y, perdón, el G, no sé, Y, Y, oui. O, Mm, no, ¿y es que qué no más? sé muy bien cómo se pronuncia No. cuando tiene la tilde. Ah, mira que llegaste hasta la G, muy bien, dijiste O, X, Y, Y. Lo que vas a hacer, como tiene un acento esa E, es que vas a decir la E normal, que tú conoces, ¿cierto? Pero vas a decir qué acento tiene. En este caso, tenemos que es un acento grave, ¿oui? No, grave no, perdón, aigu. Perdón. Accent aigu. Aigu, ¿qué quiere decir agudo? No, sí, hasta ahí. Es que no sé muy bien. Bueno, vamos a hacerlo los dos. Entonces, U, O, X, X, Y, Y, Y. Y, Listo, viene una E, pero esa E tiene una característica que tiene un acento y ese acento se llama accent aigu, acento agudo. Entonces decimos accent aigu. accent aigu. Muy bien, porque la pronunciación es la misma, solo que tiene un acento. ¿Listo? Luego tenemos E, N, E, R. E, R, R. Sí. Bueno, ¿y cómo es la palabra completa, Camila? O, Uy. sin deletrear. Sin deletrear, güey. No sé. Claro que sí sabes, claro que sí sabes. Inténtalo. O, Oxi. Oxi y Y. No, la pronunciación es la misma. Solo- Ox, Y, Jenner, Oxy, Jenner. No, oxígene, oxígene. No tenemos que, cuando digamos la palabra, no tenemos que deletrearla, ¿cierto? Simplemente la palabra de lleno, oxígene. ¿Oui? Oxygener. Pues hace très bien. Muchas Johnny, gracias. no, tranquila, y participa todo lo que puedas para que vayas aprendiendo más. Johnny, ¿tienes Solo una una pregunta? Sí, una pregunta al respecto. Cuando termina en ER, solamente se pronuncia la E, llega hasta la E, no la R, o sea, oxígeno. Sí, oxígene, sí, no se va a pronunciar esa R. Y cuando esa E está al final y no tiene tilde, no se pronuncia, es lo que logro entender hasta ahora. Cuando la E está al final, ¿y qué? Y no tiene ningún acento, entonces no se ignora. Más que todo lo que se deja por fuera es la R. Si tiene una terminación después de la E, si hay una letra después de la E, se va a ignorar. Pero la E sí la vamos a marcar. Por ejemplo, acá si alcanzas a ver que está la palabra fidelidad, fidelité, si la alcanzas a ver. Fidelité, pero tiene un acento, tiene un acento agudo. Exacto, entonces la vamos a pronunciar fidelité. Y en el caso, por ejemplo,
Poem, poem o poeme, no, poem. Poem, oui, poem. Poem. Entonces la E final la ignoramos porque no tiene La acento. ignoramos porque no tiene acento, exacto. Vale, vale, esa era mi duda. Gracias. Bueno, vamos Merci. con una última. Vamos con una última palabra, ¿listo? C'est très facile, c'est poème, oui. Et nosotros tenemos un accent. Cette fois, c'est un accent aigu o grave. Qu'est-ce que vous pensez? Aigu o grave? Agudo o grave? Accent grave, muy bien. Es un acento grave, muy bien. ¿Quién me ayuda a letrar esa palabra poem? Moi, prof. Moi. ¿Ah? Oui, allez. P. O. Oui. E. Accent grave. Oui, c'est très bien. M. E. Parfait, parfait. Ça, c'est très bien. El emote, la palabra, ya no el deletreo, sino la palabra. Poem. Poem. Oui, ça, c'est très bien. Vous l'avez fait très bien, lo has hecho muy bien. Alors, on va continuer. Entonces, esto es una cuestión de práctica, ¿no? De ir practicando poco a poco, de ir aprendiendo, de perderle el miedo también, ¿no? Entonces, los invito a practicar palabritas, por ejemplo, a pronunciar sus nombres. Sería muy interesante que empiecen a practicar sus nombres. Vamos a continuar un poco con el segundo tema, y ya es el tema de cierre. Es un tema muy sencillito, que es l'article défini, ¿sí? El artículo definido. Como les decía al principio, parece un tema muy sencillo, pero tiene sus cositas de cuidado, ¿vale? Entonces vamos a presentarlas hoy. Les articles son des mots qu'on utilise pour déterminer un nombre. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda a interpretar qué es lo que tenemos ahí en francés? Los artículos son unas palabras que se utilizan para determinar un nombre. Muy bien, un nombre o un sustantivo. Lo podemos tomar como nombre o sustantivo. Ahora yo les tengo una pregunta. ¿Qué es sí o qué es qu'un nom? ¿Qué es qu'un nom? ¿Qué es un nombre o un sustantivo? ¿Tienen una idea? ¿Qué es qu'un nom? Porque dice que los artículos son palabras que utilizamos para determinar un nombre. Pero ¿qué es un nombre o un sustantivo? ¿Será que un nombre es Camila y Johnny? Un sustantivo. ¿Qué conocen ustedes por sustantivo? Es la persona, es el que realiza la acción o de quién se está hablando más bien. Más bien, sí, el que realiza la acción viene siendo el sujeto. El sustantivo muchas veces puede ser el objeto. Entonces, yo recuerdo que hace el año pasado que yo estaba en un colegio, había un niño, yo no recuerdo en qué grado estaba ese niño, pero eran los grados de los más pequeñitos, como en sexto, y él la tenía muy clara. Yo le decía a este niño, ¿qué es un sustantivo? Y él me decía, profe, un sustantivo es cualquier cosa con un nombre, pero excepto las personas. Porque no, por supuesto no somos cosas, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan claro, se los explico así como me lo decía ese niño, que me pareció una explicación muy chévere. Un sustantivo es una cosa, un elemento o una situación con un nombre, ¿vale? Cualquier cosa que tenga un nombre en cualquier idioma es un sustantivo, ¿vale? Excepto los nombres propios, ¿vale? Es decir, los nombres de los países, los nombres de las personas, ¿vale? ¿Estamos claros entonces con qué es un sustantivo? Muy bien. Bueno, entonces recordemos que estos artículos definidos que vamos a aprender en esta segunda parte de la sesión nos van a ayudar a definir estos sustantivos o estos nombres, ¿vale? ¿Cómo los vamos a reconocer? Se van a dividir en tres categorías. ¿Sí? En francés, on a trois articles définis. En francés tenemos esa palabrita. Miren, ¿alguien sabe de dónde salió ese A que está ahí después de la palabrita U? On a. ¿Qué será eso? En francés, on a. On a. ¿Alguien sabe de dónde salió ese A?
Bueno, se los voy a pasar aquí al chat. Ese a salió del verbo avoir, que es el verbo tener. Y ese on es una forma, no siempre, pero es una forma de decir nosotros. También podemos decir nous, ¿no? Nous también es nosotros. Ahí les estoy enviando al chat por si tienen la curiosidad. Pero también podemos decir on a, ¿sí? Y es una forma muy colectiva de decir nosotros. Entonces, en français, on a. Entonces, ese a es la conjugación de avoir para nosotros, ¿no? Para ese on, precisamente. Entonces, en français, on a trois articles définis. En francés tenemos 3 artículos definidos, le masculin, le féminin y le pluriel. ¿Sí? El femenino, el masculino y el plural. ¿Qué entra en juego aquí? Que aprendamos a definir un poquito qué es masculino y qué es femenino en francés. Muchas veces va a funcionar al igual que en español, ¿no? Pero si se dieron cuenta en la primera parte de la lección, no todas las veces pasa así. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Alguien lo tuvo en cuenta? Por el acento, no. Había una palabrita por ahí que trabajamos en 2 ejemplos, si no estoy mal, que en español es masculino, pero en francés era femenino. ¿Cuál era esa palabrita? Que tenía un acento circunflejo. Muy bien, Steven, el bosque. En francés decimos la forêt, ¿sí? La forêt, como decir la bosque. En español es el bosque, es masculino. Entonces, ¿qué pasa? Algunas palabras, no todas por suerte, no todas por suerte, van a tener, ¿qué? Van a cambiar esa definición masculina o femenina. Por aquí alguien nos dice que se tiene que retirar. No alcanzo a ver tu nombre, pero sí, con mucho gusto voy a solicitarle al encargado de los talleres que les comparta la grabación, ¿vale? Entonces, miren, aquí ustedes tienen algunos ejemplos como le chauchon, le lapin, le poisson, l'hibou, les serpents. Ah, miren, aquí hay una diferenciación, ¿no? En inglés, en español decimos la serpiente, en francés, le serpent es masculino. Entonces, puede que ustedes a veces se encuentren con palabras que varían, pero por fortuna no son muchas. ¿Por qué es importante esto? Porque los artículos que vamos a aprender los usamos dependiendo de si es algo masculino, femenino o plural. Bueno, entonces, con el masculino, por ejemplo, como el conejo, la pomme, ¿oui? Vamos a utilizar le lapin, el conejo, ¿oui? Pero a veces esa LE se puede hacer corta. ¿Por qué creen que se puede hacer corta? Como L y apóstrofe. ¿En qué casos va a suceder? ¿Quién nos lo podría explicar? Ahí con esos animalitos pueden ver ejemplos de cuando la L, cuando esa LE se puede hacer corto. Cuando la vocal que sigue es, por ejemplo, en el caso femenino, una A o algo así, me parece que es como eso. Exacto, cuando ese sustantivo o ese nombre empiece por vocal, ¿cierto? Vamos a hacer esa contracción. ¿Y cómo la vamos a hacer? Simplemente poniendo la L y el apóstrofe, ¿vale? Entonces tenemos le lapin, con le lapin no hay problema, el conejo, por ejemplo, porque empieza por consonante, el conejo, ¿sí? No hay problema. Pero, por ejemplo, con el femenino que vamos a utilizar la, ¿sí? Si se dan cuenta, la araña empieza por vocal, araña, ¿sí? La araña. Entonces hacemos la unión de una vez. No decimos la araña, no, de una vez, la araña, ¿sí? Y si nuestro sustantivo o nuestro nombre es un plural, vamos a utilizar le. Le, ojo, no vamos a marcar esa S, no, simplemente le. Y ese le me sirve para plural masculino y femenino, es decir, los y las. ¿Sí? On peut dire, par exemple, les lapins, ¿sí? Los conejos, por ejemplo. Vamos, ¿estamos claros hasta acá? ¿Alguna pregunta? Puede que sea un poco extraño de entender. Tengo una pequeña pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la hormiga, que pues es femenino y es la fourmi, o la Sí. form, no sé. La fourmi, oui. Cuando son las hormigas, entonces sería le fourmi. Les fourmis.
Le fourmi, oui. Le fourmi. No se marca esa S ni en hormiga ni en el artículo. Simplemente le fourmi. Y uno ya entiende, pero la hormiga es femenino. Entonces, si lleva un le, es porque le están diciendo las hormigas, ¿no? Le fourmi. Alors, on continue. Vamos con algunos ejemplos que los van a ayudar a entender estas categorizaciones de los artículos. ¿Quién me ayuda a leer este ejemplo que tenemos aquí? Les ruisseaux. Les ayudo con esa primera palabrita que puede ser un poco compleja. Les ruisseaux, ruisseaux, ruisseaux. Les ruisseaux. Cuando la S y la palabra que sigue es una vocal, sí es como que se unen. Sí, señora, y en una unión fonética. Muy bien. Les ruisseaux. Vamos, ¿quién me ayuda? Les ruisseaux. Les ruisseaux de la forêt, volant, Volant. volant, dance, Sin la S. Sin la S. dans le ciel du matin. Se hace muy bien. Se hace muy bien. ¿Cómo lo entienden? ¿Pueden comprender ustedes en este momento? Las que. Buenas noches a todos, compañeros y directora. Mi nombre es Eustorio Cárdenas, soy médico veterinario. ¿Las qué? Las que ven ustedes en la imagen. Las aves, ¿cierto? Las aves. Las aves del bosque vuelan En el cielo. ¿En el cielo de qué? Matán es mañana, entonces, en el cielo Matutino. de la mañana o en el cielo matutino. Muy bien. Miren, entonces no es difícil las primeras tres. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un plural, aves, tenemos un femenino que es, a pesar de que en español sea masculino, ya hemos dicho que el bosque es femenino en francés y tenemos un masculino como el cielo. Pero miren que viene la primera cascarita de estos artículos definidos, ¿vale? ¿Y cuál es la primera cascarita? Que cuando yo quiera decir de él, ¿cierto? Por ejemplo, del chico, ¿cierto? Entonces, ese iría la palabrita de y luego el artículo le, ¿cierto? Que es para masculino, pero esos se van a fusionar y se van a convertir en du, ¿sí? Entonces yo quería decir de la mañana. Como voy a unir un de con el artículo masculino, se va a convertir du. Y eso quiere decir de la mañana. ¿Sí? ¿Me hice entender o está un poco complejo de entender esa parte? El de él lo convertimos en du. Sí, el le se va a convertir en du, pero ¿cuándo se va a convertir en du? Cuando lo preceda un de. ¿Sí? Por ejemplo... el du se parece al del. En de, español. oui, sí. Por ejemplo, la mi, vamos a hacer un ejemplo acá, me disculparán un poquito la escritura. La mi, la amiga, entonces yo quiero decir de el chico, ¿sí? Pero miren que no lo voy a marcar así, sino esa unión me lleva a decir du. La mie du garçon. Oui, l'ami du garçon, y ahí tenemos la C cerilla. L'ami du garçon, será no. L'ami du garçon, la amiga del chico. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Esa es como la primera cascarita que tienen los artículos. Cuando al artículo masculino lo preceda un se va a convertir en du. ¿Sí? Vamos con el segundo ejemplo. ¿Quién me ayuda acá con este segundo ejemplo?
Vamos, vamos. ¿Quién me ayuda con este ejemplo que tenemos acá? Je vais. Pedro, muy bien, Pedro. Je vais à l'école et j'extiens étudiant les métiers politiques du pays. Ça se toca bien. Je vais à l'école. Como esa última E no tiene acento, no la pronunciamos, ¿no? Je vais à l'école et j'enseigne, oui, aux étudiants les nouvelles politiques du pays. Listo. Entonces, con la primera creo que no hay confusión, ¿no? El colegio, pero ¿qué pasó? Como colegio empieza con vocal, pues estoy haciendo una contracción, eso ya lo habíamos explicado. Con la tercera tampoco creo que haya confusión, porque es un plural, las nuevas políticas, les nouvelles politiques. Con la cuarta la acabamos de explicar, que yo quería decir del país, pero como yo quería decir de con el masculino, se convirtió en du. Aquí la nueva viene siendo o étudiants, y ya se las explico por qué se convirtió en o. Cuando el plural, que ya saben ustedes que el plural es le, ¿cierto? Vaya, ustedes quieran decir a los niños, a las niñas, a los estudiantes, a las escuelas, cuando ustedes quieran unir un a con le, la fusión de esos dos se va a convertir en o. En este caso, os étudiants. Estoy haciendo una unión de la X con la E. Y es como decir a los. ¿Sí? ¿Está clara esta contracción, esta unión? ¿Qué me pueden decir? Un exemple, s'il vous plaît. Por ejemplo, yo te quiero decir, escucha a las niñas, ¿sí? Entonces yo te diría, vamos a verlo aquí, creo que es más fácil con esto. Escucha, estoy dando la orden, o escuche, yo quiero decir a las niñas, a las, pero esa unión de a con los o las se va a convertir en o. O, fille. ¿Listo? Écoutez aux filles. Escucha a las niñas. No diría, lo incorrecto sería decir a les filles. No, eso es incorrecto. Como tenemos esa unión de a con le, aux filles. Y por eso acá en el ejemplo dice, j'enseigne aux étudiants. Yo le enseño a los estudiantes. ¿Está un poco más claro ahora? Profesor, ¿podría repetir la pronunciación un poco despacio? O. ¿Qué pasa? Es O, no vamos a marcar la X, pero si la siguiente palabra empieza por vocal, sí voy a marcar la de X, ¿no? O, por ejemplo, en el ejemplo grande o en el ejemplo principal, aux étudiants, aux étudiants. En el ejemplo pequeño, que fue el que nos pidió la compañera, no, ahí yo diría simplemente écoutez aux filles, écoutez aux filles. ¿Sí? Merci. Ah, bien sûr, desde luego, con mucho gusto. Bueno, regálenme un segundito por acá. Es que vamos a una actividad, ¿vale? Yo les voy a pasar el enlace y quiero que ustedes vayan yendo a esa actividad donde ustedes van a poder elegir el que ustedes creen que es la opción correcta, ¿vale? ¿Por qué coloco ya la actividad y ya les doy la explicación de las otras dos diapositivas? Porque tengo otro webinar de francés, pero se va a encargar una compañera de hacerlo y necesito abrirle la sala, ¿listo? Entonces, por favor, vayan entrando a este enlace que les voy a enviar al chat. Vamos haciendo el juego, es un juego de selección múltiple muy sencillo. Creo que se lo enviamos nosotros. Listo. Ahí está el enlace. Solo le tienen que dar clic o copiar y pegar cualquiera de las dos opciones y les abre el juego para que por favor empecemos y practiquemos un poquito. ¿Cuál creen ustedes que sería el artículo para la oración que tienen ahí? ¿Vale? Por favor, vayan intentándolo y mientras voy abriendo la otra sala.
Listo, vuelvo con ustedes. Ya voy a abrir la sala de mi compañera que necesitaba entrar a un webinar de francés. ¿Cómo van con el juego? ¿Pudieron entrar? ¿Les ha parecido fácil, difícil? 8 de 10, me dice Johnny. Excelente, muy bien. ¿En cuál estuviste con dificultades, Johnny? ¿Cuáles de las dos, digamos, no? ¿Cuáles fueron las dos que no te fue tan bien? ¿Las tienes presentes? Sí, profesor. Una fue el carro. Yo pensé que era masculino. 1, Le 2, 3, puse 4, le, 5. Pedro nos manda muchos números. ¿Cuál sería, Pedro, finalmente? el 5, bueno, Pedro, ahí vamos, Carol 8, listo, muy bien. ¿Qué pasaría? ¿Con cuáles tuvieron dificultades? ¿Cuáles les parecieron difíciles? Yo creo, supongo yo que la dificultad estuvo con esas palabritas que nosotros creemos que son masculino o femenino, porque las conocemos del español, pero en francés no es así, ¿verdad? Ah, sí, les pasó así, muy bien, sí. En francés el carro es femenino, ¿no? La voiture. Muy bien, sí, sí, eso puede suceder. Entonces, por eso les decía que eso es lo único que nos puede estar jugando como de repente una doble jugada en el francés con los artículos, y es conocer un poco si el nombre o el sustantivo es femenino o es masculino, ¿vale? Pero me alegra que les haya ido, pues creo que la mayoría les ha ido bien, ¿vale? Vamos a terminar con 2 ejemplos que me tuve que saltar para poder abrirle la sala a la compañera que me estaba esperando, y con eso terminamos, ¿vale? Vamos, ¿quién me ayuda a leer acá para ir terminando? Vamos, vamos. Les jouets. Les jouets. Les jouets. ¿Quién me ayuda? Bueno, creo que se enfriaron mientras me perdí ese minutico. Yo les ayudo entonces. Les jouets des enfants sont dans les salons. Les jouets des enfants sont dans les salons. ¿La comprenden? ¿Qué quiere decir esta oración? Les jouets, mira, ahí sale en la imagen les jouets, son muy fáciles de entender. ¿Los qué? ¿Los juguetes de los niños están en el salón? ¿De quiénes? ¿Qué será esa palabra enfant? De los niños. ¿Dónde están? Ese son Infantes. es una conjugación del verbo ser o estar. Entonces los juguetes de los niños ¿están dónde? No tanto en la casa, un lugar específico de la casa, Camila. ¿Sala? La sala, muy bien, Maribel y Camila, muy bien. Listo, entonces para hacer algunas anotaciones acá. Muy fácil, ¿no? ¿Por qué muy fácil? Porque ya sabemos que cuando es un plural, vamos a utilizar le, ya sea masculino o femenino. Les jouets, los juguetes. Yo creo que la sala, bueno, a pesar de que en francés es masculino, pues muy sencillo también, porque la sala, bueno, en español, en francés la sala, pero en masculino ya sabemos que trabajan los masculinos con le. La nueva cascarita que les quiero presentar aquí es esta, los juguetes de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos la cascarita que hubo al principio de la presentación. Cuando yo decía de le, ¿esto en qué se convertía? ¿Quién lo recuerda? En du, muy bien, esto se convertía en du. Por ejemplo, du garçon, del muchacho, ¿listo? ¿Sí? Veíamos el ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando tengamos nuevamente ese de, pero se una con el plural, ya sea masculino o femenino, se va a convertir en esta palabrita, de. Por ejemplo, les jouets des enfants, los juguetes de los niños, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo acá. Les sujets, que es los temas, yo quiero decir los temas de las clases. Yo lo puedo hacer así, es la forma más sencilla.
Le sujet de la clase, pero no es la forma de hacerlo en francés. Cuando tengamos que al artículo definido plural lo precede un de, lo vamos a convertir en de. Le sujet de clase, los temas de las clases. ¿Listo? ¿Estamos claros con esta tercera, creo que es la tercera diferencia? Oui o no. Creo que me están diciendo que oui en el chat. Listo, vamos con la última diferencia, ¿vale? Con el último ejemplo y última diferencia. Por acá. Listo. Listo. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Ayúdenme a leer el último ejemplo. Quiero escucharlos practicar ese francés. Este es el último ejemplo. No me manden para la clase sin escucharlos. A ver, ¿quién quiere ayudarme? L'hôtel de grand-père, Es muy fácil. L'hôtel. de grand-père. No tiene palabras difíciles realmente. ¿Quién me quiere ayudar? Cualquier cosa hacemos la corrección, no se preocupe. Hola, ¿me escuchan? Te está hablando alguien, pero no la escucha. Hola. Profe, Creo que no se profe. escucha. Oh, no se escucha. Cristal está hablando y yo ¿por qué no la escucho? Ay, ¿será porque tengo abierta la otra reunión? Bueno, debe ser. Debe ser porque abrí la otra reunión y voy a poner a grabar y me retiro de la otra reunión, si no, no los voy a poder escuchar. Regálenme un segundito. Pongo a grabar la otra reunión. Retiro. Iniciar grabación. Esto salir. Listo. Listo, ahora sí. ¿Quién estaba leyendo? Y qué pena con esa persona que estaba leyendo, no la escuché. Aló, aló, aló. Ahora sí, ¿están hablando? ¿Alguien está hablando? No. ¿Puedo? Ahora, sí, ahora sí te escucho. Muy bien. Okay. L'hôtel de grand-père Pedro affirme les sports au public. Au public. O public. Muy bien. Lo único, todo estuvo muy bien. Lo único, recuerda, cuando una S al final y si tenga acento, sí la vamos a pronunciar. Entonces, no ferme, sino fermé, fermé. Sí la vamos a pronunciar. Fermé, sí, porque tiene ese acento, ¿no? ¿Cómo la entienden esta oración? Está muy fácil. ¿El qué? ¿Qué pasó con el hotel? ¿Qué será esa palabrita? Grand-père. Grand-père. Abuelo, abuelo. El hotel del abuelo, del abuelo Pedro. ¿Qué pasó con el hotel del abuelo Pedro? ¿Qué es eso de fermé? Fermé. ¿Es termina? No, es cerrar, cerrar. Eso viene de cerrar. Entonces, ¿qué pasó? El hotel del abuelo Pedro ha ¿Cerrado la atención al público? las puertas al público. ¿Listo? Le porte. Bueno, entonces vamos con los artículos, vamos a identificarlos. El primero, muy sencillo. Miren, aquí está l'hotel. ¿Qué pasó? Es un artículo masculino. Pero, ¿qué creen que pasó acá? Profe, pero eso no empieza por vocal. Entonces, ¿qué creen que sucedió? Que suena como vocal. Ah, muy bien. Esta H, a diferencia de la H del inglés que diríamos hotel, ¿cierto? No, esta H no está sonando, esta H es muda, al igual que la del español. Entonces, el sonido es de una O. Por eso hicimos la unión. L'hotel. Entonces, la primera, muy fácil. Es masculino, por eso trabajamos este le, pero había una vocal, por eso hubo contracción. La segunda está muy fácil. Acá tenemos un plural, ¿cierto? Entonces ya sabemos que los plurales trabajan con le porte, las puertas. Pero viene una última cascarita a tener en cuenta y es la siguiente.
que cuando encontremos ese a él, ¿cierto? A él, no a los, porque si recuerdan que a los lo vimos hace un momentico, ¿cierto? Hace un momentico vimos a los y vamos a anotarlo por acá, que era diferente. A los, ¿en qué se convertía a los? ¿Quién lo recuerda? ¿Recuerdan el ejemplo? A las niñas, a los niños. Muy bien, por ahí Cristiano lo envió. A los se convertía en o, ¿cierto? O garçon, o fille, o étudiant, a los niños, a las niñas, a los estudiantes. Listo. Eso pasaba cuando nos encontrábamos esa a con un plural, pero cuando se encuentren esa a con un masculino singular, se va a convertir en o. La pronunciación es la misma, miren qué vaina, ¿no? Pero no lleva la X. ¿Listo? Entonces, au public, al público, ¿vale? Al público. ¿Listo? Con eso cerramos esta explicación del artículo definido. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, cuando la palabra siguiente comienza por vocal, ¿tiene alguna pronunciación distinta? O sea, como se unen varias vocales o suena O. Con este no, con este va a ser igualito, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, yo quiero ir al hotel. Yo quiero decir al, no, al hotel no me sirve porque ahí habría contracción. Entonces, vamos a decir a la maison. Entonces, vamos a ver por acá. Digamos, si yo lo coloco así, sería incorrecto, ¿no? Si la siguiente palabra que viene es masculina, lo correcto sería o. Entonces, ¿recuerdan cómo que sala de estar era masculino en francés? ¿Sí lo recuerdan que dijimos que se decía salón? Entonces en francés decimos el salón, ¿sí? Entonces si yo quiero decir yo quiero ir a la sala o al salón de estar, ¿cierto? Yo no voy a decir a le, ¿sí? Sino que eso se va a convertir acá en este O. No importa si aquí empieza por vocal o empieza por consonante, este siempre se va a pronunciar igual. El que de repente vamos a pronunciar la X es este, pero solo cuando empiece la siguiente palabra con una vocal, como en el caso de aux enfants, a los niños, ¿no? Aux étudiants, a los estudiantes. ¿Listo? Bueno, no sé si haya dudas, preguntas, antes de que nos despidamos. ¿Cómo les fue con el jueguito? Al bosque, bueno, lo que pasa es que el bosque es la forêt, es femenino, entonces no nos serviría en ese caso. La forêt. Con ça, on finit, con eso nosotros terminamos. Espero pues este espacio, este taller de francés haya sido de gran crecimiento para ustedes. Espero hayan aprendido cosas nuevas o hayan reforzado cosas que no conocían. Recuerden esos temitas que vimos, entonces ya ahora cuando ustedes vean esas palabritas con esos acentos en francés, uy, esa palabrita con esa casita, ¿qué es? Ah, eso me explicaron que es un acento circunflex o circunflejo, ¿no? Se pronuncia igual, no tengo problema, solo que algunas palabras la necesitan. Pero porque a veces en francés va una tilde para un lado y otra tilde para el otro. Ah, no, pues el profe ya nos explicó que ese es el accent aigu, el acento agudo, que es el mismo del español, y el accent grave, el acento grave. ¿Qué otra cosita vimos? Cuando vean la C, ahora la C con esa colita, ya sé que esa se llama la C cedilla y que no se pronuncia como la C de cocodrilo en español, sino como la S, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y el otro temita que vimos, pues ya sé que hay unos artículos en francés, uno es masculino, otro es femenino y otro es plural. Y
dependiendo como de los acompañantes, puede tener ciertas variaciones. Entonces es cuestión de practicar. Espero que aprovechen mucho los espacios que les está brindando la universidad para que fortalezcan su conocimiento del francés, no se pierdan ningún espacio, no se queden solo con, si son estudiantes de la universidad en este momento, no se queden solo con los foros o con el curso, no, aprovechen estos espacios que creo que son en los que uno interioriza y aprende muchísimo más. Nuevamente, mil disculpas por haber llegado tarde, qué pena, en serio, creía que este encuentro era a las 6 de la tarde y no a las 4, pero no vuelve a pasar, ¿listo? Merci beaucoup, merci à tous, muchas gracias a todos y muchas gracias. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre participation et pour l'attendance. Merci, Christian. Merci beaucoup. Merci, Cristal. Merci pour la participation d'aujourd'hui. Vous avez participé très bien. Has participado muy bien.